Muchas gracias, señor rector. Buenos días a todos y a todas. Al señor François Weil, rector de la Academia y canciller de las Universidades de París. Señor Barthélemy Joubert, presidente de la Universidad París-Sorbona. Estimados profesores de la Sorbona, señor François Gauthier, embajador de Francia en Ecuador. Señor Carlos Hatio, embajador del Ecuador en Francia. Señoras y señores, los embajadoras y embajadores y miembros del cuerpo diplomático. Señoras y señores, miembros de la delegación ecuatoriana. Señoras y señores, los representantes de la prensa francesa y ecuatoriana. Y finalmente, lo más importante, estimados queridos estudiantes y ciudadanos de Europa. Voy a tratar de pronunciar mi conferencia en francés. En Ecuador se dice efectivamente que yo soy un mono afrancesado. Y vamos a dejar un poco de tiempo para preguntas y debates. Veo muchos latinoamericanos aquí. Muchas gracias por estar aquí. Pero efectivamente voy a contestar, trataré de contestar en francés o en castellano, dependiendo de la pregunta. Sea como sea, transmito a ustedes el saludo muy afectuoso de más de 15 millones de ecuatorianos y de ecuatorianas. Y también un abrazo caluroso, tanto como la luz del sol equinoccial, cuyos rayos nos inunda allí donde estamos, es decir, en la mitad del mundo. Nuestros vínculos con Francia son históricos y estrechos. Desde las grandes ideas de libertad que se propagaron a través del mundo, transportando frutos decisivos hasta los acuerdos que hoy se han firmado por el gobierno de la Revolución Ciudadana del Ecuador con grandes unidades francesas para extender la excelencia indispensable a nuestros jóvenes y a nuestros profesionales. El precursor Francisco de Miranda, el libertador Simón Bolívar, pero también ellos también vivieron en Francia y prácticamente todos los héroes de nuestra independencia se inspiraron en las ideas francesas del siglo de las luces. En este caro país, un gran número de intelectuales y de hombres y mujeres políticos que en los años 70 y 80 del siglo anterior tuvieron que huir el yugo dictatorial que aplastaba América Latina, recibieron aquí igualmente una recepción franca y solidaria. Tal vez los conocen ustedes. Le he dedicado una buena parte de mi vida al mundo universitario. Y por esto es que me emociona profundamente y me pone nervioso, efectivamente, encontrarme aquí en esta alma mater, cuna y hogar de muy importantes propuestas revolucionarias como las de mayo de 68, que marcó un cambio de época en Francia y en toda Europa y que sigue influenciando generaciones enteras. Se dice con razón que desde el siglo XIII el nombre de la Sorbona evoca en el mundo entero uno de los más elevados lugares de la inteligencia y la cultura, de las ciencias y de las artes, de un saber milenario que ha atravesado los siglos y que resuena hasta nosotros como una promesa de excelencia. 8 siglos después de su fundación, la anciana sigue siendo el símbolo prestigioso del espíritu de todo un pueblo, de una historia que ha forjado a Francia, la Francia de hoy. Quiero hablar a ustedes de la crisis europea y del imperio del capital. Lecciones aprendidas a partir de la experiencia latinoamericana. Nosotros, latinoamericanos, somos expertos en crisis. No porque seamos más inteligentes que los demás, sino porque todas las hemos soportado. Y las hemos enfrentado muy mal, además.
Y esto porque siempre hemos actuado en función del capital. Y observamos con preocupación que así es lo que está ocurriendo en Europa hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que vive Europa en este momento es cosa ya vista. América Latina ya sufrió una larga crisis de deuda y temo que Europa esté cometiendo los mismos errores que nosotros cometido. En los años 70 y en particular a partir de 1976, los países latinoamericanos entraron a una situación de endeudamiento externo intenso. La historia oficial, entre comillas, nos dice que todo este endeudamiento es solamente la consecuencia de gobiernos irresponsables y que se hizo insostenible debido a los desequilibrios que se habían acumulado debido al modelo de desarrollo que había seguido América Latina después de la guerra, modelo conocido como la industrialización por sustitución de importaciones, fruto de la escuela estructuralista latinoamericana. Este endeudamiento intensivo fue sacralizado, promovido y también impuesto por los organismos financieros internacionales de siempre, con el pretexto de que los medios de financiar los proyectos de alta rentabilidad que abundaban en los países desarrollados de América en esa época nos llevarían al desarrollo, mientras que el rendimiento de estas inversiones permitiría pagar fácilmente las deudas contraídas. Este endeudamiento intensivo duró hasta el viernes 3 de agosto de 1982, cuando México se declaró en incapacidad de seguir pagando el servicio de su deuda externa. Como consecuencia de la insolvencia mexicana, toda América Latina sufrió la suspensión de los préstamos internacionales. Al mismo tiempo, sufrió el aumento brusco de los tipos de interés de la deuda, debido al mayor riesgo de los préstamos concedidos a la región, pero también resultado del gran aumento de los tipos resuelta entre 1980 y 81 por la Federal Reserve de los Estados Unidos para enfrentar las presiones inflacionistas que resultaban de las políticas del presidente Ronald Reagan. Así fue como los empréstitos que se habían contraído a 4 o 6%, pero con tasas flotantes, llegaron a tipos de intereses que llegaron hasta 20%. Mark Twain, escritor norteamericano, tenía mucha razón cuando dijo que un banquero es un tipo que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Así fue como comenzó esta famosa crisis de la deuda. Durante las décadas de los años de la década de los 80, América Latina operó una transferencia neta de recursos de 195 mil millones de dólares a sus acreedores, casi 504 mil millones de dólares en valor actual. Sin embargo, la deuda externa de la región pasó de 223 mil millones de dólares en 1980 a 443 mil millones de dólares en 1991.
no debido a nuevos créditos, sino solamente debido a la refinanciación y a la capitalización de los intereses atrasados. América Latina vio cómo se terminaba la década de los años 80 con el mismo nivel de ingreso per cápita que en la mitad de la década de los 70. Por estas razones que se llama la década perdida para el desarrollo. Aunque en realidad, debido al alcance de la crisis, fue una generación entera la que se perdió. A pesar de las responsabilidades compartidas, los países, entre ellos las burocracias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y, desde luego, los bancos internacionales privados redujeron todo a un problema de sobrepréstamo, de overborrowing, dijo en inglés, es decir, a un sobreendeudamiento de los gobiernos sin querer asumir nunca sus propias responsabilidades como contrapartida. El overlending, el exceso de crédito concedido en forma irresponsable. La severa crisis fiscal y de deuda externa generada por las transferencias netas de recursos al exterior son el origen de toda una serie de cartas de intención que se impusieron por parte del FMI. Esos acuerdos obligatorios permitían conseguir préstamos de parte del organismo, pero igualmente su aprobación para poder renegociar las deudas bilaterales con los países acreedores que están reunidos en el Club de París. Los diversos paquetes de ajuste estructural y de programas de estabilización imponían las recetas de siempre: austeridad fiscal, aumento de los precios de los servicios públicos, privatización, etc. Otras tantas medidas por medio de las cuales no se estaba buscando salir más rápido de la crisis ni recuperar el crecimiento y el empleo, sino garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Los así llamados programas de salvamento del FMI licuaban la deuda comercial, es decir, que por una parte el FMI inyectaba miles de millones de dólares y por otra parte imponía tales programas de ajuste estructural que no dejaba ninguno de estos miles de millones en el país. De hecho, no se trataba sino de liberar recursos para el servicio de la deuda contratada ante la banca privada. Al final de las cuentas, el país seguía endeudado. Los países seguían endeudados, no ya ante los bancos privados, sino ante organismos financieros internacionales, protegiendo en esta forma los capitales financieros privados. Al comienzo de los años 80, un nuevo paradigma de desarrollo empezó a imponerse en América Latina y en el mundo: el neoliberalismo. Este nuevo consenso, entre comillas, con la estrategia bajo la estrategia de desarrollo se llamó Consenso de Washington. Sus principales ideólogos y promotores fueron los organismos financieros multilaterales, cuya sede estaba en Washington, como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. De acuerdo con la lógica de este nuevo paradigma, las causas de la crisis de América Latina eran la excesiva intervención del Estado en la economía, la ausencia de un sistema adecuado de precios libres y efectivamente el alejamiento de los mercados internacionales, porque entendiéndose que este era el fruto de las exigencias impuestas por el modelo latinoamericano de industrialización por sustitución de importaciones. Consecuencias de la campaña multimillonaria de marketing ideológico que se había lanzado, disfrazada como investigación científica, así como de presiones directas que se ejercieron por el FMI y la Banca Mundial,
América Latina pasó de un extremo al otro, de la desconfianza hacia el mercado y la confianza excesiva en el Estado, al libre cambio, a la desreglamentación de los mercados y a la minimización del papel del Estado en la economía. América Latina fue la región donde las reformas estructurales del Consenso de Washington, al cual, para vergüenza nuestra, latinoamericanos, efectivamente no participamos, se ejecutaron lo más rápidamente y lo más profundamente. La crisis no fue solamente económica, también fue una crisis de liderazgo y de ideas. Y llegamos incluso a tener miedo de pensar, a temer el pensamiento y a aceptar de formas pasivas y absurdas las imposiciones extranjeras. El fundamentalismo neoliberal produjo nuevas y severas crisis. Como ya lo decía, somos expertos en crisis, porque las hemos sufrido todas. Una de las principales reformas estructurales adoptadas fue la liberalización financiera, que llevó a reducir notablemente el control en el sector bancario, con el pretexto de que el mercado financiero se autorregularía por medio de la competencia. Esta liberalización se produjo en Ecuador en 1994 y tuvo como resultado una muy mala cartera bancaria de préstamos relacionados con los banqueros, caídas de las reservas y numerosas otras irregularidades. Todo esto, conjugado con los choques externos, como la reducción de las exportaciones de langostinos debido a las epidemias, produjo en 1999 el hundimiento del sistema financiero y la quiebra de 16 bancos. En 1998, en pleno impulso neoliberal, se redactó una nueva constitución que establecía la autonomía de la banca central ecuatoriana, que se convirtió entonces en una de las más independientes de la región, teniendo como único objetivo garantizar la estabilidad monetaria. Igualmente se llevó al rango de norma constitucional el mandato legal que existía desde 1992, que prohibía al Banco Central conceder garantías o créditos a instituciones financieras privadas. Artículo 265 de la Constitución de 1998. Pero frente a la inminencia de la crisis y gracias a la complicidad entre el poder financiero y el poder político, se introdujo una disposición transitoria de acuerdo con la cual, y cito, hasta que el Estado disponga de los instrumentos legales adecuados para enfrentar las crisis financieras y durante un periodo de 2 años o más, a partir de la puesta en vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá conceder préstamos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras. Transitoria 42 de la Constitución. Se estaba preparando el terreno para el salvamento de la banca, que empezaría apenas 4 meses más tarde. Se adoptó en esta forma, al final del año 98, la Ley de Garantías de Depósitos, que obligó al Estado a garantizar 100% de los depósitos sin límite de importe, incluyendo los depósitos offshore. Al día siguiente de la promulgación de la ley, se entregaba al Estado el mayor banco del sistema, Filambanco, en quiebra. En una última tentativa de salvamento de los bancos, en marzo
de 1999 se prohibió el retiro de los fondos depositados en los bancos. Y recuerdo que esto también pasó en algunos países de Europa, medio por el cual efectivamente el patriarca del neoliberalismo realizó probablemente la mayor confiscación de bienes privados de toda la historia del país. Y esta congelación se produjo en que el tipo de cambio de la moneda nacional, que era el sucre en la época, era de 10.000 sucres por dólar. Se podían finalmente retirar los depósitos un año más tarde en dólares, pero con un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Esto significa que los depositantes se vieron obligados a trasladar a los bancos 60% de sus ahorros, lo que significaba alrededor de 2.500 millones de dólares. No necesito insistir en el costo social de esta congelación bancaria. Basta decir que provocó el suicidio de numerosas personas que se quedaron sin nada, ni siquiera con qué pagar las medicinas o los médicos. La moneda nacional se depreció gravemente, porque paradójicamente la banca central nueva y autónoma, llamada constitucionalmente a estabilizar la moneda, pero que no era nada más que una sucursal de los banqueros, triplicó la masa monetaria para estos salvamentos bancarios. Esto destruyó la moneda nacional. Y frente a la aceleración de la inflación al comienzo de los del año 2000, el dólar norteamericano se adoptó como moneda única. Observen ustedes el problema de Europa hoy, sin monedas nacionales, pero con por lo menos una moneda común. Imaginen la vulnerabilidad del Ecuador, que tiene una moneda extranjera. Debido a la crisis, casi 2 millones de ecuatorianos abandonaron el país en pocos años, por todos los medios. Tuvimos terribles tragedias, naufragios similares a los que desafortunadamente se producen hoy con los emigrados del norte de África. En ciertas zonas de gran emigración, hasta 60% de los niños fueron educados sin sus padres, y hemos incluso conocido suicidio de niños, fenómeno inédito en nuestro país. La emigración realmente fue una de las peores tragedias de nuestra historia nacional. Además de los costos económicos, la pérdida de la confianza y la destrucción de la cohesión social fueron incalculables. Cuando llegué al gobierno en enero de 2007, encontré un país totalmente desmoralizado. Estos últimos años, más allá de los éxitos políticos, sociales y económicos, lo más importante es que hayamos llegado a vencer la desesperación. Estimados amigos, estimados estudiantes, muchas cosas que he relatado aquí brevemente las deben ustedes conocer probablemente. La Unión Europea sufre hoy una crisis de deuda producida y agravada por el fundamentalismo neoliberal. Respetamos la libertad y la independencia de cada región del mundo, pero nos sorprende ver que Europa, tan iluminada por otras partes, por otros lados, está repitiendo exactamente los mismos errores que en su tiempo cometió América Latina. Los bancos europeos
bancos europeos prestaron a Grecia sin darse cuenta que el déficit presupuestario griego era casi 3 veces superior al que se había declarado. Se plantea nuevamente el problema del overborrowing, de sobrepréstamo, y en contrapartida el problema del sobrepréstamo, del sobrefinanciación. Es como si el capital financiero nunca tuviera responsabilidad alguna, ninguna parte de responsabilidad. De 2010 a 2012, la zona euro y los 27 en ese momento países de la Unión Europea vieron que su economía se reducía durante este periodo. El desempleo llegó a cifras alarmantes. Casi 4 millones de personas perdieron su empleo y más de 6 millones de personas no encuentran trabajo en sus propios países. Entre 2009 y 2012, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España redujeron sus gastos presupuestarios en 6,4% en promedio. Eso ha perjudicado gravemente los servicios de educación y de salud. Se nos dice que esto se debe a una gran escasez de recursos. Pero basta comparar los 570.000 millones de euros utilizados para salvar al sector financiero para que este argumento pierda cualquier credibilidad. En Portugal, en Grecia y en Irlanda, los importes de estos salvamentos bancarios son superiores al total de los salarios anuales percibidos por los trabajadores. Mientras la crisis golpea duramente millones de ciudadanos, se sigue imponiendo los métodos ortodoxos que han fracasado en todas partes del mundo y que son exactamente lo inverso de lo que es deseable socialmente. Tomemos el ejemplo de Chipre. Como siempre, el problema empieza con un sector financiero desreglamentado, desregulado. En 2012, la mala gestión financiera se hace insostenible. Los bancos chipriotas, particularmente el Banco de Chipre y el Banco Laiki, habían concedido préstamos a Grecia, préstamos privados, por un importe superior a todo el Producto Interno Bruto chipriota. En abril de 2013, la Troika, trío compuesto por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, propuso un salvamento de 10.000 millones de euros, condicionado a un programa de ajuste que incluya la reducción del sector público, la supresión del sistema de pensión por repartición para los nuevos funcionarios, la privatización de las empresas públicas estratégicas, medidas de ajuste presupuestario hasta 2018, limitación de los gastos sociales, creación de un fondo de salvamento financiero cuyo objetivo era sostener a los bancos y resolver sus problemas, además de congelación de los depósitos superiores a 100.000 euros. Nadie duda que son necesarias las reformas, nadie lo duda, que es necesario corregir graves errores, incluso originales, porque en la Unión Europea se ha incluido países con diferenciales de productividades muy considerables que no se reflejaban en los salarios nacionales, cosa que era insostenible, pero que nadie tiene la menor duda del hecho de que fundamentalmente las políticas adelantadas no llevan a salir de la crisis a un costo mínimo para los ciudadanos europeos, sino que fundamentalmente se está buscando el pago de la deuda a los bancos privados de ciertos países. Hemos hablado de países endeudados. Ahora hablemos directamente de ciudadanos endeudados. Tomemos el caso de España.
La falta de regulación y el exceso de liquidez de los bancos españoles, generaron una inmensa cantidad de crédito hipotecario que produjo una gran especulación inmobiliaria. Los bancos mismos buscaban a los clientes, estimaban y evaluaban el precio de sus alojamientos y les prestaban aún más para la compra de los automóviles, los muebles, los electrodomésticos, etc. El crédito estaba basado en contratos adhesivos, es decir, contratos según los cuales la voluntad del banco prima en cualquier circunstancia. Los ciudadanos simplemente firmaban un contrato que contenían cláusulas inverosímiles, que estipulaban, por ejemplo, que el banco podía modificar literalmente todos los términos del contrato sin estar obligado a avisarle al cliente. En otras palabras, eso no era un contrato, era un acto de sumisión, simple y llanamente. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria y llegó la crisis, como ya no tenían empleo, las personas que habían tomado préstamos ya no podían pagarlos, se les quitaban sus viviendas, pero obviamente valían mucho menos que cuando lo habían comprado, y las familias se encontraron en la calle, además endeudados de por vida. Son los famosos desahucios, c'est-à-dire les délogements. On a recensé. A causa de ellos hubo en el 2012 más de 200.000 expulsiones, que son la razón de un gran número de suicidios en España. Lo que antecede es inmoral en primer término, porque el riesgo tiene que ser asumido básicamente por el capital, pero en forma análoga a lo que ocurre con el país, el capital no tiene responsabilidad alguna y todos los riesgos caen en las familias. Lo que debería aplicarse es la dación en pago, muy común en el derecho anglosajón, es decir, que la garantía, en este caso preciso, la vivienda, borre la deuda, cancele la deuda. En segundo lugar, además de constituir abusos puros y simples de parte del capital, se trata aquí de una aberración económica. El objetivo de la economía es satisfacer las necesidades humanas, y en el caso español se va a llegar al peor de los mundos: familias que necesitan vivienda para habitar, que no tienen alojamiento, y bancos que no necesitan alojamiento alguno, que no tienen nada que hacer con todos los alojamientos que tienen en las carteras. No estamos frente a una falta de recursos real, sino un problema de falta de coordinación económica y social. Es decir, un problema que puede resolverse por la política económica y por la intervención adecuada del Estado. Tal vez, en el caso europeo, las estrategias de endeudamiento intensivo no se hayan impuesto, pero la mal llamada ciencia económica funcional o grupos de poder sí. Para parafrasear a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, la ciencia económica es una de las principales responsables de la crisis que estamos viviendo. Estimados amigos, estimados estudiantes, ¿por qué piensan ustedes que no se aplica lo que es obvio, lo que es evidente? ¿Por qué repetimos siempre lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. El problema es la relación de fuerza, lo que quienes mandan.
mandan en una sociedad, los seres humanos o el capital. El problema es que nosotros no tenemos sociedades con mercados, sino sociedades de mercado, en las cuales las vidas, las personas y la sociedad misma se convierten en simples mercaderías. El peor daño que le hemos hecho a la economía es haberla sustraído a su naturaleza original de economía política. Se nos hizo creer que todo era técnico. Se disfrazó la ideología con el ropaje de la ciencia y haciéndonos hacer abstracción de las relaciones de fuerza que hay dentro de una sociedad, a todos nos pusieron al servicio. Se puso todo al servicio de los poderes dominantes, básicamente de lo que yo llamo el imperio del capital. Para entender aún mejor el porqué de la crisis y de esta terrible gestión, hay que pasar de los insoportables tecnicismos y el simplismo del análisis económico moderno a una lectura desde el punto de vista de la economía política, analizar las relaciones de fuerza y de enfrentamiento en las sociedades y a su expresión en las relaciones de producción, para utilizar un término propio de los economistas clásicos. Observemos ahora qué ocurrió partiendo de un enfoque de economía política. Por ejemplo, la estrategia del endeudamiento intensivo que produjo la crisis de la deuda latinoamericana. No busquemos a ayudar a los países, no buscaba a desarrollar los países, sino simplemente la urgencia de colocar los excesos de liquidez que existía en el mercado financiero del primer mundo, generados por lo que se llamó los petrodólares, es decir, las enormes cantidades de dinero que los países árabes, productores de petróleo, tenían en los bancos de los países desarrollados. Esos petrodólares provenían, por su parte, de los elevados precios del petróleo que se habían hecho muy altos a partir de 1974 como consecuencia del embargo impuesto por los países árabes a los países que sostenían a Israel en el momento de la guerra de Yom Kippur, octubre de 1973. Estos elevados precios se mantuvieron debido a la consolidación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Esta fue la principal razón por la cual los depósitos en la banca internacional aumentaron de 82.000 millones de dólares al comienzo del 75 a 445.000 millones en 1980. Esto equivaldría a 1,3 trillones de dólares actuales. Frente a la necesidad de colocar estas enormes cantidades de dinero, el llamado tercer mundo se consideró por vez primera como sujeto de crédito. Esta es la razón por la cual en la segunda mitad de los años 70 se empezó a observar en América Latina largas filas de banqueros internacionales que trataban de colocar todo tipo de créditos, incluyendo para financiar los gastos corrientes y la adquisición de armas para las dictaduras militares que en esa época gobernaban numerosos países de la región. Esos banqueros que nunca venían a la región, ni siquiera como turistas, empezaron a traer justamente con mucha frecuencia grandes valijas de comisiones, además, para comprar con funcionarios corrompidos y hacerles aceptar préstamos por cualquier tipo de inepcia. Mientras los organismos financieros internacionales y las agencias de desarrollo seguían vendiendo la idea nefasta de que lo que convenía hacer era endeudarse. La economía política que subtiende la independencia de los bancos centrales
sirve para garantizar la continuidad del sistema independientemente de quién haya ganado las elecciones. Es indiscutible, esta verdad indiscutible, relativamente nueva en la ciencia económica, llegó al comenzar los años 90, justificada por los así llamados estudios empíricos que demostraban que la independencia del Banco Central generaba un mejor rendimiento macroeconómico. Como diría Ronald Coase, primer premio Nobel de Economía de la Escuela Institucionalista, premio que recibió en 1991, la regresión que se produjo en estos estudios empíricos no era nada más que una tortura de los datos para hacerlos confesar, para obligarlos a confesar, porque el fundamento teórico de ese así llamado descubrimiento empírico era que los bancos centrales independientes podían actuar en forma técnica, lejos de las influencias políticas perniciosas. Con un argumento tan absurdo, también habría que darle autonomía entonces al Ministerio de Finanzas, habida cuenta que la política fiscal tiene que ser puramente técnica. Como se puede ver, esta farsa no resiste análisis alguno. Queridos estudiantes, la política económica es justamente eso, política. Su objetivo es salir de una crisis en la forma más rápida posible y al menor costo posible, pero también decidir quién debe asumir los costos. Quienes hacen las políticas económicas deciden quién gana y quién pierde, en función de las relaciones de las fuerzas enfrentadas que representan en forma consciente o inconsciente. Y solamente una vez el juicio de valor correspondiente realizado puede efectivamente empezar a funcionar la parte técnica. La autonomía de la banca central es una simple convención que ha llegado a tales extremos que con mucha frecuencia ocurre que el problema del endeudamiento de un país sea el hecho de las deudas contables contratadas ante los mismos bancos centrales. Bastaría de un golpe de borrador para que haya un nuevo contrato social y salir de la crisis. Esos mitos son parecidos a los del patrón oro. Recuerden ustedes, cuando el presidente norteamericano Richard Nixon lo llevó a su final el 15 de junio de 1971 con el régimen de libre convertibilidad del dólar en oro, mucha gente predijo el final de la civilización occidental. Y sin embargo no ocurrió nada de eso, salvo que la política monetaria y financiera se hicieron más eficaces. No son simples ideas, ya se han adoptado en Ecuador. La banca central ha salido más próspera que nunca de la crisis de 1999, aunque haya sido uno de los principales responsables del desastre. Gracias al poder monopolístico de imprimir moneda que la sociedad le había concedido, esta compraba bonos que había tenido que emitir el gobierno para sostener la garantía de los depósitos y lo que constituyó una deuda multimillonaria ilegítima que se eliminó con una simple transacción contable cuando llegamos al gobierno. Además de haberse hecho autónomos, los bancos centrales se dedicaron a mantener la estabilidad monetaria únicamente, es decir, al control de la inflación.
A pesar del hecho de que los bancos centrales que dependen de los gobiernos y comprometidos en políticas de crecimiento y de empleo desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de países como Japón o Corea del Sur. Hasta los años 70 del siglo anterior, el objetivo fundamental de la Federal Reserve era velar por la creación de empleo y el crecimiento económico. Solamente con la presión inflacionista del comienzo de los años 70, debidos a la guerra de Vietnam, y una vez dejados atrás los traumatismos de la Gran Depresión, fue que el objetivo de promover la estabilidad de precios quedó integrada. ¿Por qué entonces este control de la inflación como objetivo prioritario y casi exclusivo, digamos, de la política económica? Pues, queridos estudiantes, si contener una inflación demasiado elevada es necesario para el crecimiento, una inflación baja y anticipada, ni teórica ni empíricamente tiene efectos graves en el crecimiento, ni en la distribución en el sector real de la economía. Aún menos si existen compensaciones como de ajustes salariales adecuados para evitar la pérdida de poder de compra real. Así pues, ¿a qué o a quién? ¿A qué intereses obedecen este tipo de políticas? Para contestar a esta pregunta, hay que empezar por indicar que existe un solo impacto resultante de la inflación, que es prácticamente imposible de evitar, que es la pérdida del valor de los activos líquidos. Hay que saber que este impacto no constituye una pérdida social neta, sino una redistribución social, una transferencia de riqueza de quienes tienen activos líquidos hacia la autoridad que emite moneda, que debe responder por la misma cantidad de dinero en términos reales. Esta transferencia se llama inflación. Impuesto inflacionario. Está en la base de la obsesión del control de la inflación, cuyo objetivo es proteger al sector de la economía que posee grandes cantidades de activos líquidos. Ya adivinarán ustedes cuál es ese sector. El sector financiero. La prioridad exclusiva dada por la política económica a la estabilización de los precios también implica en la práctica el abandono de las políticas presupuestarias destinadas a mantener el pleno empleo de los recursos en la economía. De este modo, la política presupuestaria es procíclica. Ello significa que en lugar de atenuarlos, agrava los episodios de recesión y de desempleo. Por justamente perseguir los superávits presupuestarios independientemente de la situación de la economía real. Se intenta así controlar la demanda acumulada para reducir la inflación y también, probablemente, sobre todo, por el hecho de liberar recursos para el servicio de la deuda pública. Todas ellas son funciones de poder. Fundamentalmente es el sector financiero de la economía, el gran detentor de activos líquidos, el que tiende a descapitalizarse con la inflación. Lo que prueba, nuevamente, que la política económica aplicada en América Latina durante décadas, y hoy, desgraciadamente, en Europa, ha tenido como condición primordial la de proteger el capital financiero independientemente de los costos que ello puede acarrear en otros agentes y en la economía en su conjunto. Los instrumentos de política económica actúan como mecanismos de coordinación social y no existe mejor instrumento de coordinación que la moneda. Para mostrarles esto, si hay
un desempleado y un puesto de trabajo, basta con asignar un crédito, dar dinero al empleador para que pueda contratar al trabajador y así reactivar la economía. Es una teoría bastante conocida, llamada teoría keynesiana, en honor del gran economista inglés John Maynard Keynes, que ha desarrollado de forma detallada hace más de 80 años. Con bancos centrales autónomos exclusivamente dedicados a la estabilidad monetaria, todo ello queda dejado de lado y la sociedad ha perdido uno de los principales mecanismos de resolución de crisis y de coordinación social en general. Los bancos centrales autónomos, cuyo único objetivo es garantizar la estabilidad monetaria, forman parte del problema, no de la solución. Es uno de los factores que ha evitado que Europa salga más rápidamente de la crisis. Estas políticas se han bautizado como políticas hooverianas, en honor al presidente americano Herbert Hoover, que a principios de la Gran Depresión estadounidense de la década del 30 acentuó la crisis con ese tipo de medidas. Como les había dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Jóvenes ciudadanos de Europa, las capacidades europeas están intactas. Ustedes lo tienen todo: talento humano, recursos productivos, tecnología. No es una crisis real, es una crisis financiera. Es un problema de coordinación que se resume con la política económica, la teoría que se resuelve con la teoría económica de subempleo a corto plazo, como quieran llamarla, poco importa, pero las relaciones de poder dentro de nuestros países y a nivel internacional, todas son favorables al capital y esencialmente al capital financiero. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, muchos ciudadanos están convencidos de que no hay otra alternativa. Pues bien, las hay. La solución de la crisis reposa en la reconquista del control de capitales y mercados por parte de los ciudadanos y las sociedades que han de imponerse. Se ha de imponer la supremacía del ser humano por sobre el capital, de la sociedad por sobre el mercado. Queridos estudiantes, amigos, ciudadanos de Europa, los desafíos o el desafío consiste en librarse del imperio del capital y de su principal prolongación, la inteligencia.